Palito Ortega, leyenda viva de la música y el cine argentino, símbolo de generaciones enteras, se desplomó súbitamente tras una violenta convulsión que dejó sin aliento a su familia. Lo que parecía una noche tranquila se transformó, en cuestión de segundos, en un escenario de caos y angustia. Las sirenas de la ambulancia no tardaron en romper el silencio, mientras el corazón de un país entero comenzaba a latir con incertidumbre. Los primeros informes médicos fueron sombríos. Palito llegó al hospital con signos vitales débiles, bajo un estado crítico que obligó a los profesionales a intervenir de inmediato. Fue una crisis severa, inesperada, de esas que cambian todo en un abrir y cerrar de ojos, confesó un enfermero del equipo que lo recibió. La noticia se esparció como fuego en pradera seca. Las redes sociales se inundaron de mensajes, no de condolencias aún, pero sí de temor, de incredulidad, de una pregunta que resonaba con eco en los corazones argentinos: ¿está Palito Ortega luchando por su vida? Durante horas, el mutismo fue total. Nadie decía nada. La familia Ortega, visiblemente afectada, evitó declaraciones públicas mientras el cuerpo médico luchaba contra el tiempo. Fue finalmente su hijo, Sebastián Ortega, quien rompió el silencio con un comunicado breve, pero cargado de emoción: mi padre está en estado delicado. Les pedimos respeto, oración y energía positiva. Está luchando, como lo ha hecho toda su vida. No lo dejaremos solo. Sus palabras fueron suficientes para encender aún más el fervor mediático, que comenzaba a rodear el hospital como una procesión devota, ansiosa de buenas nuevas. Las cámaras captaron la llegada de varios amigos íntimos, figuras del espectáculo, rostros conocidos que, cabizbajos y con rostros desencajados, cruzaban el portón principal sin dar declaraciones. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que el estado de Palito era grave. Muy grave. Mientras el país se detenía para esperar novedades, la memoria colectiva comenzó a desempolvar recuerdos. Porque Palito Ortega no es solo un artista. Es una leyenda. Es la voz que marcó los años 60, el muchacho humilde de Tucumán que con una sonrisa desarmaba corazones, que llenaba estadios, que cruzaba fronteras con su guitarra y su carisma. ¿Cómo olvidar éxitos como La felicidad o Yo tengo fe? Canciones que se colaron en cada rincón del continente, en bodas, en fiestas de pueblo, en programas de televisión y hasta en campañas políticas. Porque Palito no solo cantaba, representaba un ideal, una época de esperanza, de sueños nobles, de fe en el porvenir. Y no solo fue cantante. Su paso por el cine dejó huella. Con películas que, aunque ingenuas para los estándares actuales, fueron auténticos fenómenos populares. Fue productor, político, padre, esposo. Una vida polifacética, cargada de luces, pero también de sombras que supo enfrentar con valentía. No es la primera vez que la salud pone a prueba al ídolo. En varias ocasiones, Ortega tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios por problemas físicos. Pero siempre regresaba. Más fuerte, más sabio, más humano. Su resiliencia se volvió parte de su leyenda. Palito siempre vuelve, decían sus fans. Pero esta vez, el desafío parece mayor. Esta vez, la vida lo ha llevado al límite. Según fuentes cercanas a la familia, la convulsión sufrida podría estar relacionada con un cuadro neurológico no diagnosticado, algo que venía siendo investigado en privado. En los últimos meses, algunos allegados notaron ciertos olvidos, una fatiga inusual, pero el artista, como siempre, prefirió el silencio. No quería preocupar. Déjenme trabajar, la música me mantiene vivo, solía decir. Afuera del hospital, una multitud comenzó a congregarse con flores, velas, pancartas. Se formó un altar improvisado. Gente de todas las edades, desde ancianas que crecieron con sus canciones, hasta jóvenes que lo descubrieron a través de sus padres. Todos compartían un mismo anhelo: que Palito resista. Que vuelva a sonreír. Que una vez más, le gane a la adversidad. Las redes sociales se convirtieron en un torrente de emociones. El hashtag #FuerzaPalito se hizo tendencia mundial. Artistas como Charly García, Fito Páez y Ricardo Montaner enviaron mensajes de apoyo. Incluso desde España y México llegaron muestras de cariño. Porque Palito Ortega no pertenece solo a Argentina, es patrimonio cultural de toda América Latina. Dentro del hospital, su esposa Evangelina Salazar no se separa de su lado. Llevan más de 5 décadas juntos.
Una historia de amor que sobrevivió a la fama, al tiempo y a las pruebas más duras. Sus hijos, algunos en el extranjero, han volado de inmediato para acompañarlo. Verlo así nos destroza, pero también sabemos de qué está hecho. Papá es un luchador, confiesa una fuente familiar. Los médicos no han emitido parte oficial desde hace horas. Se habla de una leve mejora, de una mínima respuesta neurológica. Está estable, pero no fuera de peligro, aseguran. La espera es angustiosa. Cada minuto cuenta. Cada latido se convierte en esperanza. Hablar de Palito Ortega es hablar de Argentina misma. De una nación que ha atravesado dictaduras, crisis económicas, cambios culturales, y que siempre encontró en sus ídolos populares un faro en la oscuridad. Palito es uno de esos faros. Con su música sencilla pero directa, con su humildad inquebrantable, logró construir un puente entre el pueblo y el arte, entre lo cotidiano y lo trascendente. Su vida, lejos de la perfección, ha sido un ejemplo de esfuerzo, de reinvención, de entrega. Desde los días en que vendía helados en Tucumán hasta los aplausos de pie en el Luna Park, todo en él ha sido verdad. Ha amado profundamente, ha caído y se ha levantado. Y hoy, cuando su cuerpo está en batalla, su espíritu sigue inspirando. La pregunta, aunque dolorosa, está en el aire. ¿Podrá Ortega superar este nuevo desafío? ¿Volverá a cantar, aunque sea una vez más, para su gente? ¿O estaremos ante el ocaso de una era? Por ahora, no hay respuesta. Solo hay fe. Fe en que el corazón que tantas veces hizo latir al país no se rinda aún. Y si esta fuera su última actuación, si el telón decidiera bajar en esta escena dramática, que lo haga sabiendo que su legado es inmortal. Que su nombre estará en cada esquina donde resuene una canción alegre, en cada sonrisa nostálgica, en cada abrazo sincero. Las horas pasan con una lentitud insoportable. En la puerta del hospital, el sol comienza a descender, tiñendo el cielo de un naranja melancólico, como si el universo entero compartiera la incertidumbre que pesa sobre todos. El aire se espesa con suspiros contenidos. En los pasillos, el personal médico se mueve con discreción, mientras las miradas se cruzan en silencio, evitando confirmar lo que nadie quiere oír. El mundo está esperando. Esperando un milagro. En una sala de cuidados intensivos, rodeado de máquinas que monitorean cada latido de su corazón, Palito Ortega yace en un profundo letargo. Sus ojos permanecen cerrados, pero su rostro conserva esa expresión serena que lo ha acompañado toda la vida. No hay gritos, no hay dramatismo, hay una calma tensa, casi sagrada. Como si él supiera que incluso ahora, en este momento crítico, está dando una última lección de vida a su gente. La lección de la resistencia. Mientras tanto, en los medios de comunicación, no se habla de otra cosa. Programas especiales interrumpen su grilla habitual para repasar la carrera del ídolo. Desde su aparición como parte del Club del Clan, pasando por su consagración como actor de masas, hasta su breve pero inolvidable incursión en la política como gobernador de Tucumán y candidato presidencial. Palito Ortega no fue solo un cantante, fue y es un arquitecto del alma popular. Los archivos televisivos muestran imágenes de su juventud, de sus conciertos multitudinarios, de los abrazos con Sandro, con Leonardo Fabio, con Diego Maradona. Todos gigantes, todos parte de una constelación que hoy parece más lejana, más frágil. Pero ahí está él, todavía entre nosotros, aferrándose a la vida como se aferró siempre a sus sueños. Para quienes nacieron después del auge de su fama, Palito puede ser simplemente un nombre heredado. Pero para millones de argentinos, su voz es parte del ADN emocional. Yo tengo fe, esa canción que se convirtió en himno no oficial de la esperanza nacional, resuena hoy en parlantes improvisados en las plazas, en los bares, en los autos detenidos en semáforo. Es como si el país entero estuviera cantando en coro para devolverle la fuerza que él tantas veces nos dio. Incluso las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales lo descubrieron como padre de Sebastián Ortega, uno de los grandes productores de televisión del país, se han sumado a los mensajes de aliento. Porque Palito trascendió la fama, se convirtió en símbolo. Y los símbolos, aunque tiemblen, no se quiebran fácilmente. A medida que avanza la noche, crecen los rumores. Algunos afirman que su corazón respondió a ciertos estímulos. Otros, más prudentes, hablan de estabilidad sin mejoras sustanciales. La familia sigue firme, unida, velando su cuerpo y su espíritu.
Evangelina, su eterna compañera, sostiene su mano con una ternura desgarradora. Susurra canciones que él solía cantarle al oído, esperando que su voz sea el ancla que lo traiga de vuelta. Los hijos, con los ojos rojos y las manos entrelazadas, han pedido que no se realicen especulaciones apresuradas. Mi padre no ha dicho su última palabra, asegura uno de ellos. Y quizás tenga razón. Quizás en lo profundo de su conciencia, Palito Ortega aún escucha. Quizás esté escribiendo su última canción. Una sin letra, pero con el ritmo profundo de la lucha por la vida. En medio de la incertidumbre, miles de fans organizan vigilias. En Rosario, en Córdoba, en Mendoza, hasta en ciudades de Perú, Chile y México, grupos espontáneos se reúnen con guitarras y velas. Cantan sus canciones más emblemáticas. Lloran. Se abrazan. En sus rostros hay tristeza, sí, pero también gratitud. Porque Palito fue el compañero invisible de momentos felices. De amores de juventud, de veranos con amigos, de viajes en familia. Y es que hay artistas que entretienen. Otros que conmueven. Y algunos pocos que acompañan toda una vida. Palito Ortega es de estos últimos. Su obra no fue elaborada con sofisticación, sino con el corazón. Y por eso permanece. Los médicos prometen un nuevo parte en las próximas horas. La expectativa es inmensa. La prensa guarda con cautela. La familia se aferra a la fe. El pueblo, unido por la esperanza, mantiene viva la vigilia. Nadie quiere pensar en despedidas. Todos prefieren hablar de regreso. De recuperación. De un milagro que se convierta en la última gran escena de este protagonista incansable. Si algo ha demostrado Palito Ortega en más de 60 años de carrera, es que no hay obstáculo imposible. Que la vida, por más dura que sea, siempre ofrece una segunda oportunidad. Y que, incluso en el dolor, pueden hacer la belleza. Hoy, desde esta tribuna emocional, elevamos un mensaje que resuene en todos los rincones del mundo. Gracias, Palito. Por tu voz. Por tu alma generosa. Por haber sido el espejo en el que muchos se vieron reflejados. Por no haber bajado los brazos nunca. Por seguir luchando, incluso ahora, cuando el cuerpo flaquea pero el espíritu sigue en alto. Y pase lo que pase, aunque el destino decida poner punto final a tu partitura, tu música no se apagará. Porque la verdadera eternidad no está en vivir para siempre, sino en ser recordado con amor. Desde hace tiempo, quienes conocían a fondo a Palito Ortega sabían que algo en él había cambiado. Su sonrisa seguía intacta, sí, pero ya no era la misma. Había en su mirada una melancolía persistente, una sombra que lo seguía incluso en los escenarios, donde antes se sentía invencible. Atrás quedaban los años de gloria, de estadios llenos y ovaciones interminables. Ahora, su realidad estaba marcada por visitas médicas, pastillas y un cuerpo que cada mañana pesaba más. Los Ortega, una familia profundamente unida, vivían con una angustia constante. La esposa de Palito, Evangelina Salazar, lo acompañaba a cada chequeo, intentando esconder el temor en sus ojos. Sus hijos, todos exitosos a su manera, se turnaban para estar a su lado, conscientes de que el tiempo se había vuelto un bien escaso. Fue uno de ellos quien, con la voz quebrada, confesó a un medio cercano: «Papá está muy triste, no por lo que vive ahora, sino por lo que ya no volverá». Porque sí, la tristeza de Palito no era reciente. Venía gestándose desde hacía años, alimentada por pérdidas íntimas, recuerdos de amigos que ya no están, y una creciente sensación de fragilidad. Uno de sus hermanos más queridos había fallecido hace algunos inviernos, y desde entonces, algo en él se apagó. «No me dolió solo su muerte», dijo una vez en voz baja. «Me dolió darme cuenta de que todos nos vamos apagando de a poco, como velas en una habitación vacía». El diagnóstico médico tras la convulsión no fue alentador. La familia lo supo en la misma sala donde el tiempo parecía haberse detenido. El parte era reservado, pero los gestos decían más que las palabras. Palito, semiconsciente, apenas podía mover los labios. Evangelina lo tomó de la mano y le susurró que todo iba a estar bien, aunque en su interior sabía que no podía prometerle eso. La salud de Palito Ortega ya venía resentida. Problemas cardíacos, presión alta, y una fatiga que no respondía al descanso. El cuerpo hablaba por él. Le pedía pausa, pero él,
terco como siempre, se negaba a dejar de crear. Su estudio seguía siendo su refugio. Allí, entre teclados y recuerdos, pasaba horas mirando el vacío, buscando quizás reencontrarse con aquel joven que había salido de Tucumán con una guitarra al hombro y el alma llena de sueños. En uno de sus últimos escritos personales, encontrados por su nieto mayor en una libreta azul, Palito dejaba entrever su estado emocional: a veces me siento ausente, incluso en medio de mi propia casa. Mis hijos hablan, mis nietos ríen, pero yo me pierdo pensando en mamá, en los años de lucha, en lo que fui, y en lo que soy ahora. Me duele el cuerpo, pero me duele más el alma. No quiero que me vean así. No quiero preocupar a nadie, pero esta tristeza ya no me deja en paz. Cada día que pasaba, el artista se volvía más introspectivo. En las comidas familiares, solía quedarse en silencio, observando con ternura y melancolía a sus seres queridos. Se emocionaba con facilidad, sobre todo al ver a sus nietos correr por el jardín. Son mi última alegría, solía decir. Pero también me recuerdan todo lo que ya no puedo hacer. Las imágenes de Palito ingresando al hospital, cubierto por una manta y rodeado por médicos, rompieron el corazón de millones. Pero lo que dolía aún más era imaginar su tristeza, ese cúmulo de emociones no dichas, de miedos guardados y de lágrimas secas. Porque Palito, por fuera fuerte como roble, por dentro era un mar de nostalgia. En los pasillos del hospital, su hija Julieta no podía contener el llanto. Papá siempre fue nuestro eje, nuestra luz. Verlo así es como ver caer el cielo sobre nosotros, confesó a un amigo íntimo. Mientras tanto, Evangelina rezaba en silencio, como en los viejos tiempos, pidiendo un milagro, o al menos algo de paz. Pero más allá del pronóstico, había una certeza que todos compartían: la tristeza de Palito no era producto de una enfermedad repentina. Era el resultado de una vida intensa, de una sensibilidad profunda, de una mente que nunca dejó de pensar y de un corazón que, aunque debilitado, seguía sintiendo todo con la misma intensidad de cuando era joven. Muchos lo recordarán por sus canciones, por sus películas, por su carisma inigualable. Pero quienes de verdad lo conocieron, sabrán que detrás del artista había un hombre herido, que amaba profundamente a su familia, que sufría en silencio por el paso del tiempo, y que vivía cada día con la esperanza de reencontrarse, aunque fuera solo por un momento, con la felicidad de los años que ya no volverán. Hoy, mientras el país entero espera noticias, lo único que resuena con fuerza es esa tristeza que Palito llevaba dentro. Una tristeza noble, honesta, la de alguien que lo dio todo, que lo amó todo, y que ahora, en el silencio de una habitación blanca, solo desea paz. La habitación donde se encontraba Palito Ortega se había convertido en un santuario del dolor contenido y del amor incondicional. Los minutos pasaban como siglos. A su alrededor, los rostros de sus hijos reflejaban una mezcla de impotencia, angustia y ternura. Cada quien sostenía una parte de su alma, como si, entre todos, intentaran evitar que se deshiciera del todo. Sin embargo, Palito ya no hablaba. Solo sus ojos, abiertos a medias, lograban comunicar una tristeza tan profunda que resultaba insoportable. Los médicos venían y se iban, pronosticaban, murmuraban entre ellos, mientras la familia esperaba. «Está en manos de Dios», dijo uno de los doctores, con tono sereno pero seco, como si esas palabras pudieran aliviar lo inevitable. Evangelina, su esposa, no se separó de su lado ni un segundo. Se sentó junto a él, le acarició la frente con dedos temblorosos y le cantó bajito una melodía que solía cantarle cuando eran jóvenes. Era su manera de decirle que estaba con él, que no lo dejaría ir solo. El silencio de Palito hablaba más fuerte que cualquier discurso. Era el silencio de un hombre que había entregado su vida al arte, a la familia, a sus ideales, pero que ahora solo deseaba descanso. En su interior, los recuerdos eran más intensos que el presente. Se le aparecían rostros ya idos, su madre, su hermano, sus primeros compañeros de ruta artística. En medio de la fragilidad de su cuerpo, la memoria florecía como una película antigua que se rebobinaba sola. Y esa película, aunque luminosa en algunos tramos, le provocaba lágrimas invisibles. Uno de sus nietos, al verlo tan inmóvil, le colocó en las manos una fotografía de toda la familia reunida en Navidad. Palito la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Aquel gesto simple conmovió a todos. Porque aunque su cuerpo se rindiera, su alma seguía latiendo con amor. En esa imagen, se veía rodeado de risas, abrazos, canciones, todo lo que había construido con esfuerzo y ternura.
Y sin embargo, ahora, ese mundo parecía tan lejano como inalcanzable. Lo que más dolía a los Ortega no era solo la posibilidad de perder a Palito. Era saber que él llevaba años escondiendo su dolor para no preocupar a nadie. Que había aceptado el paso del tiempo con una dignidad estoica, pero también con una tristeza callada. A menudo, lo encontraban en su sillón favorito, mirando hacia la nada, con los ojos vidriosos. Si le preguntaban qué pensaba, él simplemente sonreía. Pero dentro, un vendaval de emociones lo arrastraba hacia una soledad imposible de compartir. «¿Por qué no nos dijiste que te sentías tan solo?», le susurró Julieta, su hija, entre lágrimas. Él apenas alcanzó a mover los labios. «Porque los amo», pareció decir. Y eso bastó para romper el corazón de todos los presentes. Palito no quería cargar a su familia con su dolor. No quería ser motivo de angustia para quienes lo amaban. Prefería callar, resistir, ofrecer sonrisas mientras el alma se deshacía en silencio. Afuera, en la sala de espera, amigos y colegas esperaban alguna señal. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Todos coincidían en algo, nadie como Palito para llenar un espacio, para ofrecer una palabra justa, para abrazar con autenticidad. El hombre que había hecho cantar a varias generaciones ahora yacía entre la vida y la muerte, acompañado por el eco de su propia melancolía. Uno de sus amigos más cercanos, también cantante, compartió una reflexión desgarradora: Palito no temía a la muerte. Temía dejar a los suyos, a no poder protegerlos más, a no ver crecer a sus nietos. Esa era su única angustia. Y sí, en los últimos meses, esa preocupación lo había carcomido. Su salud había empeorado silenciosamente. Se mareaba con frecuencia, tenía lapsos de confusión. Pero siempre minimizaba todo. «Es la edad», decía. Nadie imaginaba lo frágil que estaba por dentro. En sus últimos días conscientes, escribió unas líneas en un papel que guardaba junto a su cama. «Si me voy, no lloren por mí. Abrácense fuerte. Cuiden a mamá. Y nunca dejen de cantar. Porque en cada canción, yo voy a estar». Esa nota, escrita con caligrafía temblorosa, conmovió incluso al personal médico. Era el testamento emocional de un hombre que no quería dejar dolor tras de sí, sino amor. Mientras el día se apagaba tras las ventanas del hospital, un cielo gris comenzaba a llorar en forma de lluvia fina. Parecía que incluso el universo compartía la tristeza de Palito. Cada gota era una lágrima más en este duelo anticipado que su familia ya empezaba a vivir. Porque cuando alguien tan grande se apaga, no se va de golpe. Se va poco a poco, como las canciones tristes que terminan con una nota suave y sostenida. Y en medio de todo ese dolor, solo quedaba una certeza: Palito Ortega era mucho más que un artista. Era un ser humano sensible, generoso, profundamente marcado por el amor a los suyos. Un hombre que, incluso en su fragilidad, seguía enseñando lo que significa amar sin condiciones. Su tristeza era la de alguien que ha vivido mucho, que ha amado más, y que ahora solo pide descanso y memoria. CENE son pas seulement les notes de ses chansons qui ressonen dans les mémoires, mais le timbre de sa voix qui, depuis les années 60, a accompagné des generations entières, comme une douce lueur dans les moments sombres. Aujourd'hui, cette voix est réduite au silence, suspendu entre deux mondes, et nous ne pouvons que tendre les bras vers le ciel, esperant un miracle. Car Palito n'est pas simplement un star, il est un pilier de l'âme populaire, une âme qui vacille, qui tremble, mais qui refuse de se éteindre. La famille Ortega, dans une dignité bouleversante, a pris la parole. Ramon a été victime d'un épisode neurologique soudain. Il est actuellement sous soins intensifs. Nous vous demandons de respecter notre douleur et de prier avec nous. Ces mots simples sont déclenchés une vague de solidarité qui dépasse toutes les frontières. Sur les réseaux sociaux, dans les rues, sur les places, dans les radios, une même voix s'élève, celle de l'amour. Palito, c'est bien plus qu'un nom, c'est un refuge pour les coeurs abîmés, une voix familière qui rassure, une présence rassurante dans l'agitation du monde. A travers ses chansons comme La felicidad, Corazón contento o Encore yo tengo fe, il a insufflé une joie presque enfantine, un baume contre les douleurs invisibles. Il a été cette lumière dans la tempête, c'est rire au milieu des larmes. Et aujourd'hui, c'est esta nous de lui rendre tout ce qu'il nous a donné,
en pensés, en prieres, en que en passen. A 83 anys, Palito Ortega n'eta i pas retiré du monde. Il continuait, malgré l'eiet les signes du temps, a anere l'escene, a se montrer dans les emissions, a repondre aux interviews avec la meme humilité, le meme rigar lumineux. Il se disait, fatigué maïs eureux. Qui aurait pu prevoir que en ce jour, les larmes reemplaceraient les sourires, que les ailens prendrait la place de la guitare? Ses enfants, bouleversés maïs unis, on partage une image poignante, celle de Palito, affaibli, maïs serrant la main de sa femme bien aimée, Evangelina Salazar, compagne de Toujours. Une main qui semble murmurer, tienes bon, mon amour. Une foto qui a fait pleurer toute l'Amérique latine. Car CN est pas seulement l'homme public que nous pleurons deja, C est l'homme privé, discret, fidèle, tendre. C pere aimant, C mari de boue, C grand pere attentionné. Dans ce moment de crise, C est a nous tous, ses admirateurs, ses frères de coeur, d'entourer sa famille de notre tendresse. Que vous le ayez con no atrevers un vieux vinile, una emission de varietes, ou que vous ayez grandi en fredonant ses rifrans, aujourd'hui, vous etes concernes. Car Palito fait partie de notre histoire collective, de cette mémoire musicale qui tisse les lignes les plus profondes entre les ames. Il est temps, plus que jamais, de montrer que l'amour du public n'est éteint pas quan les projecteurs s'éteignen. Que les cris d'admiration d'autrefois peuvent se transformer en murmures de soutien. Que notre ricanes en scène se limite pas a aplaudir, mais aussi a soutenir, a praïe, a esperer. Les medecins resten prudents. L'état est grave, instable. Et si la science avance lentement, l'amour, lui, se prapiga a la vitesse du coeur. Partout, des bougies s'esseillement, des chansons són rejoues, des messages afluent. A Buenos Aires, des fans se són reunis espontanèment davant l'hospital. D'autres, a travers le monde, on lancé des campagnes de soutien, des veillers en ligne, des jamis vibrants. Mais il n'es agit pas simplement d'un adie. Pas en core. Il és agit d'un combat. Celui de Palito, contra les ailens, contra la fin. Et nous devem ser as escotés, en pensée, en amour, en unité. Parce que lui, toutes a viernes, a ete la por nous. A ceux qui lisen ces lignes, nous vos adressons cet appel, du plus profond de notre coeur, aimez Palito, soutenez-le, souvenez-vos de lui vivant, vibrant, chantant. Elevez vos pensées, vos prieres, vos larmes vers cet homme qui, sans jamais rien demande, nous a tant offert. Et si le destin de Vaip nous le racher, qu'il sache, dans ses derniers instants, qu'il n'est pas seul. Qu'il partirà en tour de millions de coeurs battant a uníson. Mais tant qu'il respire, tant qu'il lutte, nous devem lutter avec lui. Pas dans les ailens, mais dans un élan d'amour collectif. Palito Ortega, CN est pas une page qui se tourne. C est un chapitre entier de notre viernes qui tremble, mais qui n'a pas encore dit son dernier mot. Prions pour qu'il ait encore la force d'ajouter quelques lignes a cette histoire exceptionnelle. Et pourtant, feis a cette tragèdie intime de Benoît publique, une question nous ante tous, comment un homme qui a tant donné au monde peut-il souffrir dans un tel silence? Où sont les frontières entre la célébrité et la solitude, entre la gloire et la fragilité humaine? Palito, malgré les paillettes et les projecteurs, est aujourd'hui réduit a cette vérité ténue, celle d'un corps affaibli, d'un cœur fatigué, d'un esprit peut-être encore accroché à l'amour de sa famille, de ses fans, de la viernes. C qui bouleverse dans cette preuve, C n'est pas seulement l'état de santé alarmant de l'artiste, C est la résonance de cette douleur dans le cœur collectif. Il suffit de lire les messages laissés par des inconnus. Palito, tu es la voix de mon enfance. C est avec toi que J y appris a ame la musique. Tu etais le sourire de ma mère sur le vieux tourne-disque, quan ella faisait le ménage en chantant, corazón contento. CN sont pas des témoignages banals. C són des cris d'amor, des fragments d'història intime tisses avec les chansons d'un homme qui ne voulait que faire du bien. Et C est peut-être cela, le plus grand héritage de Palito Ortega, cette capacité à entrer dans les maisons, les vies, les souvenirs des gens sans jamais force la porte. Il n'a jamais été un provocateur, ni un homme d'escàndals.
Il a été un artesen de la joie, un batisseur d'espoir, un messiller du bonheur simple. A ele ou tant de figures publiques se facent dans la controverse ou ele obli, palito de meure une reference de tendresse, de droiture, de elegance du coeur. Sa musique, memela plus naive en apparence, portait des valeurs precieuses, la foi en ele avenir, la celebration de la viernes, l'aricanescence de ele amor familial. Aujourd'hui, alors qu'il hit entre la viernes et la mort, c'est esta notre tour de devenir les gardiens de cet héritage. Nous ne pouvons rien faire contre la maladie. Mais nous pouvons faire quelque chose d'immense, ame a sa place. Praie a sa place. Chante a sa place. Rappeler a un monde que derrière chaque idole, il y a un homme. Un homme qui a un nom, une famille, des douleurs, des silences, des souvenirs. Et que cet homme s'appelle Ramon Palito Ortega, un nom qui ne doit jamais disparaître dans l'oubli ou l'indifférence. Sa famille continue, chaque jour, de vale a ses côtés. Il se ne comuniquen que peu, par pudeur, par douleur. Mais dans chaque mot qu'ils publient, on sent l'angoisse, la tension, l'espoir fragile qui les maintient debout. Sa fille Julieta a écrit un mot bouleversant sur ses resaucs. Papa est un combatant. Il a toujours su sourire dans les moments difficiles. Aujourd'hui, il a besoin de votre force. Ce simple appel est devenu un cri planetaire. Car nous sommes des millions, a vouloir tendre la main a cet homme qui, sans le savoir, a souvent sauvé nos journées par une simple chanson, un regard d'ocs a la television, une mélodie sifflée entre deux instants de viernes. Alors, què faire? Comment répondre? Comencez par un geste simple. Écoutez une de ses chansons. Fermez les yeux. Rappelez-vous d'un souvenir heureux lié a sa musique. Partagez-le avec un proche. Écrivez un mot. Allumez une bougie. Et surtout, transmettez. Car le plus bel hami qu'on puisse rendre a un artiste, c'est est pas d'aplaudir sa mémoire une fois disparu, c'est de faire vivre son message tant qu'il respire en core. Et si, hélas, elle est inévitable de baiteraïbe, alors que ne soit pas dans les silence. Que le monde entier sache que Palito Ortega a passé un homme oublié, mais un management vivant qui a inspiré des generacions. Et il doit partir, qu'il parte comme il a vécu, entouré d'amour, vaigne dans la lumière, les notes de ses chansons portées par ceux qu'il aimes. Mais pour l'instant, rien n'est fini. Tant qu'il respire, tant qu'un souffle agite en core sa poitrine, tant qu'un battement fait trembler son coeur, notre espérance doit continue. Le combat n'est pas terminé. El amor peut encore tout. El amour a parfois des pouvoirs que la médecine ignore. Alors que la nouvelle continue de secouer le monde artistique, une chose de meure claire, Palito Ortega n'est pas seulement un chanteur ou un acteur de renom, c'est un management vivant de la culture latino-américaine, un père de famille, un homme aimet admiré depuis des generacions. C'est brusque malas, survenu sans prevenir, dans l'intimité d'un moment de calme, a tout bouleversé. Les convulsions soudaines, la panique, le appel précipité des secours, et ces silents ansieux dans les couleurs de l'hôpital où ses proches ont été bus les larmes aux yeux, tout cela résonne comme un choc brutal dans les coeurs de ceux qui ont suivi, aimé, et chanté avec lui durant des décennies. Les declaracions oficiales de la famille, sobre els mais chargés d'émotion, ont confirmé l'état critique de Palito Ortega. Ses enfants, visiblement bouleversés, ont demandé discrétion, prieres et soutien. Et c'est précisément ce que nous pouvons lui offrir, une vague d'amour, une chaîne de solidarité, un choeur d'espoir lancé au ciel pour ce géant de la chanson populaire qui, une fois de plus, mene un combat, mais cette fois contre les silents, la douleur et le temps. Ce moment nous rappelle la fragilité de la viernes Palito, l'éternel jeune homme à la voix tendre, celui qui a fait danser des generations entières avec ses chansons entraînantes, se trouve aujourd'hui allongé dans une chambre d'hôpital, sous surveillance constante, entouré de machines et de médecins, luttant pour respirer, pour vivre. Il n'est plus simplement une idole, il est un symbole de humanité, de résilience, d'amour familial. Et nous avons tous un rôle à jouer dans cette épreuve. Ce n'est pas un adieu. Pas encore. Mais c'est un instant suspendu. Un instant pour réfléchir,
pour revenir a elle sentiel, la viernes, la famille, elle amouret le souvenir. Car si le corps faiblit, la mémoire elle, reste forte. Les chansons de Palito Ortega continueron de resonner dans les foyers, dans les rues, dans les coeurs. Il nous a offert tant de joie, tant de tendresse, tant d'histoires partagées au fil des notes. Aujourd'hui, c'est esta notre tour de lui rendre ce qu'il nous a tant donné. Cara rezando alors, amis, admirateurs, amoureux de la musique et de la viernes, soutenons-le. Envoyons lui notre lumière, nos pensées les plus douces, et notre énergie la plus sincere. Cara rezando. Et si vous souhaitez continuer a suivre l'évolution de son état, découvrir des témoignages émouvants, des jamis vibrants et bien plus encore sur Palito Ortega et d'autres figures emblematiques du monde artistique, abonnez-vous des maintenant a notre chaîne YouTube, Noticias Famosas. Cámara de cine votre soutien este sentiel. En vos abonnant, vos ne recebez pas seulement des nouvelles, vos participez a une communauté de coeurs unis, sensibles, fidèles. Campana cliquez sur le bouton de abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez cette vidéo pour que l'amour circule, et laissez un message de soutien a Palito Ortega dans les commentaires. Il le mérite. Sa famille le mérite. Et nous, ensemble, pouvons faire la différence. Merci de faire partie de cette grande famille qui croit en la force de l'émotion, en la puissance de l'unité, et en l'éternité de la musique. Corazón amarillo pour Palito. Pour la viernes pour el spoir. Abonnez-vous a Noticias Famosas la ou les histoires vibrant en Corée, memelors que les ailen se s'installe.